Estados Unidos se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes por la llegada de decenas de miles de niños indocumentados desde Centroamérica. Está feo la cosa en Honduras, mucha mara, mucha delincuencia, por nada lo quieren matar a uno. En los últimos 7 meses, 47.000 niños han cruzado la frontera, principalmente por el Valle del Río Grande. La mayoría son procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras. En 2011, unos 6.500 menores llegaron a suelo estadounidense. 24 meses después, la cifra ascendió a unos 24.500 y se espera que este 2014 se superen los 60.000, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional. Las embajadas de Honduras, Guatemala y El Salvador están trabajando coordinadamente desde Washington para atender esta crisis, puesto que muchos de los menores tienen familia en Estados Unidos. Tenemos que trabajar en reconocer, primero, cuál es el origen del problema. El presidente de Honduras enfatizó que los niños centroamericanos que están llegando a Estados Unidos son desplazados de guerra y el país norteamericano tiene que hacer más. They are priorities for enforcement of our immigration laws. El secretario de Seguridad Nacional y el legislador por Illinois, Luis Gutiérrez, visitaron el centro de detención de Broadview, en el área de Chicago. El presidente va a entrar a defender a través de acciones y decretos presidenciales a los inmigrantes. Esta crisis, atribuida al incremento de la violencia en Centroamérica y la falsa percepción de que los menores pueden beneficiarse de alguno de los privilegios migratorios, pone en interrogante su futuro. Desde la sociedad civil estamos solicitando que se decrete crisis humanitaria en Centroamérica y México para brindarles el estatus de refugiado o asilados políticos a los menores que huyen de la violencia en esa región. Unos 400 niños indocumentados ingresan cada día por la frontera sur, por lo que los centros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza han rebasado su capacidad y están buscando lugares que cubran las necesidades para albergar a estos menores. La crisis es mucho mayor de lo que uno mismo se pudiera imaginar, ¿no? Tenemos para analizarla a dos personas que conocen muy bien esta tragedia, pudiéramos llamarle una tragedia y una crisis humanitaria. Creo que las palabras básicamente no terminan por definir realmente lo que está sucediendo. El doctor Willy Allen, abogado, como ustedes saben, es una persona que está involucrado en los temas de inmigración desde siempre y ha representado a muchos de estos niños y a muchos casos total y completamente gratis para beneficio de ellos y de todos nosotros. Está también con nosotros Francisco Portillo, es presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Willy, empiezo contigo. ¿Esto realmente es una crisis humanitaria o esto es un negocio fuera de control? Las dos cosas. Es una crisis humanitaria. Francisco y yo hablábamos antes de empezar el programa de que no hay una persona que yo he entrevistado de Honduras que ha llegado en los últimos 5 o 6 años que no tiene un muerto en su familia. Y muerto en su familia estamos hablando de el padre, el hermano, el esposo o la esposa. Y no muerto y no muerto por razones naturales, asesinado. Esta semana, en lo que tengo en la oficina mía, una señora que entró con su bebito. ¿Y por qué entró con su bebito? Porque este año le mataron al marido en su almacén. Tenía un almacén, viviendo lo mejor. La madre lleva aquí como 14, 15 años en los Estados Unidos trabajando y mandando su remesa todos los meses y mantenía a las 2 hijas en Honduras. A una le mataron al marido en su negocio. La otra vez, el año antes pasado, cuando el novio de ella se lo mataron en negocio de droga. Ella admite que el novio estaba involucrado en el negocio de droga. Lo asesinaron. A ella la violaron. Se escapó, llegó a la frontera. La volvieron a violar en la frontera. Y está aquí en los Estados Unidos hace más de 2 años. Y está aquí, está en un proceso de deportación. La señora que llegó también está en un proceso de deportación. Estuvo en la corte el jueves pasado con un niño de 16 años. La mamá vive aquí hace 10 años. O sea, el niño ha vivido con parientes en Honduras, con la madre en los Estados Unidos por más de 10 años. Y vino para acá ahora. ¿Por qué? Porque la madre pagó al traficante para traerlo. ¿Por qué? Porque tiene 16 años. Ella no tiene una esperanza real en un futuro inmediato de poder legalizarse y traer a su hijo legalmente. Tiene miedo que lo maten en Honduras. Al padre creo que ya lo habían matado anteriormente. ¿De qué es lo que ocurre? Es una crisis que existe.
a donde no hay futuro. Y no hay futuro. No hay futuro. Y sobre todo que en marco de estas cosas, lamentablemente, vemos un Congreso donde cada día hay menos ayuda para Centroamérica. Ha habido varios proyectos que me parece que son excelentes, que de alguna manera deberíamos revisitarlo. Y es estos micropréstamos, sobre todo a las mujeres centroamericanas, para comenzar negocios, para tratar de mantener la familia, para que no traten de emigrar. Y lo que hacemos entonces nada más que enviar dinero para represión, para tratar de lidiar con el problema crítico que hay que lidiar con él, de las maras, de la violencia, de la droga. Pero si no, de alguna manera no ayudamos a esas sociedades a despegar económicamente, van a seguir viniendo para acá. Pero también tenemos que aplastar a las pandillas, tenemos que aplastar. Mira, nosotros estamos preocupados que si los sunnis y los shías se van a matar, pero en este momento los sunnis y los shías se pueden matar en Irak. Lo que nos está matando a nosotros en la frontera son los caballeros templarios, los narcotraficantes, los maras. Están matando a nuestro futuro. O sea, no es algo raro que las maras, y él puede hablar más de eso, que están controlando la vida social de Honduras y de Salvador, de Centroamérica. Pero no es un error que no vienen ni de Costa Rica los muchachos, ni de Panamá. Claro. Porque son países que están funcionando con democracia. Es lo que te decía, no solamente la violencia, porque en Costa Rica hay droga, en Panamá hay droga. La cuestión es que son sociedades que le dan una alternativa de vida a sus ciudadanos. En estos momentos, lo que está pasando, en El Salvador, en Honduras, es que si no estás en la droga, realmente no tienes futuro económico. Y para encontrar un futuro económico, entonces te tienes que ligar a estas organizaciones criminales. Algo que, uno piensa en esto y a veces uno dice, no quiero ni pensar en esto, ¿no? Cuando uno habla de estos niños, no está hablando de niños solamente de 16, 14, está hablando de niños de 4, 5, 7 años. Hablaba con Willy antes del programa y con Francisco. Muchos de estos niños no llegan a sus familiares, porque no saben los nombres de sus padres, se los olvidaron. Los venden en la frontera para cualquier cosa, tráfico sexual, tráfico de órganos. Venden estos niños, le sacan un riñón y lo dejan por ahí tirado. Eso es lo que está sucediendo en nuestra frontera. ¿Es así o no? Sí, realmente es alarmante, ¿no? La situación que se ha presentado, esta emergencia de la llegada de estos niños y realmente la situación que ellos pasan por ese trayecto de México, ¿no? Hay niños que no se acuerdan, que no saben dónde están. Que, por ejemplo, los voluntarios que tenemos nosotros en Phoenix, Arizona, nos dicen, Francisco, estos niños no saben los nombres de sus padres. Hay niños de 5 a 7 años que no saben definitivamente el nombre de sus padres. Y realmente es lamentable. Nosotros vemos porque los tiran, no es que los tiran ahí. Pero hay que ver una cosa también bien importante. Los padres también son irresponsables. Porque no es posible, entendemos las necesidades que están viviendo ellos como familia para estar juntos, pero no pueden estar arriesgando a esos niños en esa frontera, arriesgándoles la vida, ¿no? Que tal vez pueda ser que a nosotros los cubanos nos cuesta mucho criticar eso, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo como cubano criticar eso, porque lamentablemente muchos de nosotros los cubanos hemos tenido también que arriesgar la vida de nuestros hijos, las nuestras propias, a través de balsas, a través de barcos mal construidos, para llegar aquí a los Estados Unidos. Entonces es muy fácil para muchos de nosotros los cubanos, no estoy hablando de usted en este caso, es decir, esos padres están pues exponiendo a sus hijos, y nosotros no expusimos a nuestros hijos. Cuando los sacábamos en una balsa, cuando los sacábamos en un barco que se hundía en la mitad del océano, todavía aquí, gracias a Hermanos al Rescate, que ese reconocimiento todavía no se ha hecho, miles de vidas no se perdieron en el estrecho de la Florida cuando la quise del 94. O sea que yo entiendo también la desesperación de esos padres que ponen a esos hijos, como decía. Bueno, miles de niños vinieron solos. Por el Mariel. Exactamente, por Peter Pan. Pero Peter Pan por lo menos iban a la iglesia católica. Vinieron solos también. Por el Mariel estuvieron detenidos en campamentos en Fort Chaffee y en campamentos en Indiantown Gap. Así que hubo miles de niños que venían solos. Pero mira, yo estoy de acuerdo con Francisco, los padres tienen responsabilidad también. Y mira, cuando tú hablas que el niño que representé la semana pasada, la madre lleva en los Estados Unidos 10 años, él tiene 6 años. 10 años de su vida crítica, no ha visto a la madre, porque la madre vive aquí ilegal, no tiene TPS, no puede viajar, no puede salir de aquí. Mandaba su remesa anualmente a la tía, a quien estaba cuidando al hijo. Pero llega el momento que eso se convierte también en un peligro. Claro. Porque hablábamos anteriormente, y lo sabe, mira, esto lo puede explicar. Chantajean esto lo puede explicar mejor que yo. Cuando tú mandas remesas a Honduras, a El Salvador, a Nicaragua, las pandillas, los delincuentes saben quién los identifican y saben cómo chantajearlo, cómo secuestrarlo, cómo robarles a ellos esa remesa. ¿Qué ustedes están haciendo? Sí, los extorsionan realmente y eso es bien preocupante. También hay que ver parte de culpabilidad, también responsabilidad del gobierno nuestro también. Hay que ser realistas, porque ellos saben muy bien en las fronteras de Honduras a Guatemala,
¿por qué está saliendo cantidad de niños? ¿Por qué están saliendo los niños? Exactamente, ¿por qué? Entonces, porque cuando el presidente de Honduras se pregunta, lo primero que tenemos que averiguar son las causas. Dios mío, si ahora en este momento... Él sabe las causas. Él no sabe Él es la causa. Está claro en Él es la causa. Él es la causa y toda esa clase, lamentablemente, que rige los destinos de Honduras, Salvador, que están en contubernio con mafias criminales. La acción que tomó el presidente de Honduras cuando se dio cuenta de esta situación, de inmediato pidió intervenir la frontera, porque no lo hizo muy antes cuando estaban saliendo ese montón de niños. Pero es que no basta solamente con intervenir la frontera, lo que hay es que de alguna manera reactivar la economía de estos países. Exactamente. Es darle ayuda a esta gente para que no tengan que salir, porque si yo estoy aquí en Estados Unidos, como dice Willy, yo le estoy mandando a mi hijo $500 allá, y cuando llegan de los 500 le quitan 400, y si no da los 400 me lo matan, yo digo, ¿para qué voy a seguir mandando $500 para allá? Porque lo que estoy es manteniendo yo a las pandillas criminales. Te gastas 10,000 y lo traes por los Estados Unidos. Y otra parte que es bien importante, que este país se ha descuidado bastante también de Centroamérica. Correcto. No le ha dado la suficiente atención. Eliminando la ayuda. Exactamente, eliminando la ayuda. Yo admiré la ayuda que le dieron a Colombia cuando controlaron el narcotráfico, y ese es el problema que hay en los países de Centroamérica, casualmente en el de Honduras, porque Honduras es el centro, por ahí pasa todo el mundo. ¿Usted sabe por qué lo están dejando tranquilo, mi querido amigo? Porque Venezuela le está dando petróleo gratis. Entonces Venezuela ha estado estabilizando toda esta región con petróleo gratis, y nosotros no tenemos que preocuparnos de esto, nos podemos preocupar de lo que pasa en otras partes del mundo, pero como decía Willy, no de lo que está pasando en México, no de lo que está pasando en Salvador, no de lo que está pasando en Nicaragua. El gobierno americano ha abandonado a Centroamérica y a Sudamérica por más de 14 años. No es el presidente Obama y no fue Bush II. Va casi desde el final de la administración de Clinton al presente. Hemos abandonado a Centroamérica y a Sudamérica. Y estamos ahora cosechando. Pagando las consecuencias de eso. La cosecha nuestra ahora es el abandono que hemos tenido. Y lo que dice Francisco también es la verdad crítica. Los gobiernos de Honduras, de Nicaragua y El Salvador son los culpables por su crisis interna. Claro. La corrupción de ellos. No la ayuda que se le manda, la ayuda que nosotros le hemos mandado como país. A esos países se ha robado, se han mal usado. Esos países se mantienen por la remesa de las personas que están limpiando viejos aquí, que están cuidando a los niños aquí, que tienen a sus hijos abandonados en su país, o no abandonados, pero con familiares, para trabajar aquí y cuidar a los niños americanos, mientras los niños de él están perdidos en sus ¿Legalmente países. qué pasa con estos niños, Willy? Mira, estos niños tienen muchos derechos legales. Número uno, cualquier persona que toca la puerta tiene derecho a pedir asilo. Los menores de edad tienen un proceso diferente a ese asilo. Van frente a un oficial de asilo. Pueden estar peleando en el sistema judicial de migración 3, 4, 5, 6 años para quedarse aquí. ¿Pero quién paga por eso? Ellos pagan. ¿Quiénes pagan? En parte los padres pagan porque están pagando los gastos. Pero si el niño no es identificado, vamos a suponer que no encuentran a su padre, ¿qué pasa con ese niño? Si los niños son abandonados y están abandonados en este país, existe un sistema que si el gobierno americano encuentra que son dependientes, que no tienen padres, están abandonados, hay un segundo camino para poder legalizarse. Y la Iglesia Católica, FAIR, que es una acción de un grupo no lucrativo de migración, y muchos abogados sin lucro, incluyendo un juez retirado que trabaja conmigo, los representan de gratis y los pueden legalizar a un largo plazo en los Estados Unidos. ¿Qué te iba a decir, pero que le interrumpí, Francisco? Sí, nosotros estamos haciendo una campaña bien importante a través de nuestros voluntarios, ¿no? En estos centros de detención donde se están tomando las fotos de los niños, ¿no? Que no conocen a sus padres, para hacer la campaña fuerte en Honduras, a ver qué padre o también aquí lo reconoce, ¿no? Lo reconoce, y es un esfuerzo muy grande porque realmente es duro, ¿no? Díganos en qué podemos ayudar, porque yo creo que todos tenemos que ayudar. Efectivamente, entonces yo pienso que también que la situación de estos niños, hay un tratado internacional también, ¿no? De estos niños que no pueden ser deportados, ¿no? Deportados porque solo tal vez aquellos países que tienen fronteras, sí, como el caso de México, ¿no? Como el caso de México. ¿Cómo es esto? Sí. Porque yo leí algo de eso y no lo entendí muy bien, Willy. Mira, si tú eres mexicano y te paran en la frontera, te pueden devolver ese mismo día. Pero si tú eres de Honduras o de El Salvador, antes de deportarte, tienen que notificar a tu país. Y si eres menor de edad, tienen que encontrar a tus padres en tu país o tienen que tener tu país que te reciba. ¿Qué es lo que ocurre? Mira, muchos hondureños jóvenes de 20, 21, 22 años que van a ser deportados, primero son concentrados en un lugar, sea Pensilvania o sea la Florida, y cuando tienen un vuelo lleno los devuelven a Honduras, porque desde la frontera no pueden devolverlos a México para que regresen a Honduras, tienen que devolverlos directamente a Honduras. Wow, una crisis seria. Dígame. Sí, casualmente la semana pasada el presidente Juan Orlando Hernández visitó Washington, ¿no? Sobre el mismo tema, y él pues le solicitó al gobierno de Estados Unidos que estos niños sean tomados como desplazados de guerra, ¿no? A raíz de los problemas que están viviendo nuestros países, de la inseguridad, ¿no?
de la inseguridad y de los problemas que está en el narcotráfico. Y nosotros casualmente el domingo a las 2 de la tarde tuvimos una teleconferencia con el congresista Joe García para tocar este tema. Hay varios líderes centroamericanos y pues nosotros pedíamos que ellos fueran tomados como refugiados, ¿no? Refugiados, buscar la manera, un alivio, porque es traumático que estos niños regresen nuevamente a nuestros países con ese trauma que han vivido en el paso de la frontera. Y el trauma violado, golpeado. Pero estoy hablando de niños de 4 o 5 años violados, no estoy hablando de niños de 10 o 12 años, varones y hembras, no estoy hablando solamente de hembras. ¿Qué decían las autoridades de esos centros de detenciones? Decían, mire, cuando los violaban y todo eso, si tú le dices, si tú vas a hablar, es decir que te hemos hecho esto, te vamos a deportar. Entonces los callaban. ¿Qué cosa más grande? El problema más grande es que toda esta crisis está teniendo un impacto negativo en la habilidad de que existan los votos necesarios para tener una reforma migratoria en los Estados Unidos. Entonces, el impacto va a ser, el impacto... Es una excusa más. Es una excusa más. Es una excusa más que están utilizando los que no quieren pasar. Y cuando esto debería ser básicamente lo que nos convenciera de que tenemos que pasar una reforma migratoria, los que no la quieren la están utilizando como excusa. Gracias, Willy. Muchísimas gracias, Francisco. Y vamos a seguir con este tema. Mañana vamos a seguir con este tema y cuantas veces sea necesario. Willy nos hablaba de que más de una ocasión ha tratado de alguna manera motivarlos a ustedes, a mí, a ustedes, a los periodistas, a todo el mundo, para que nos interesemos en este tema. Y lamentablemente hemos estado mirando para otro lado, hemos estado mirando para Irak, miramos para, no sé, para la Patagonia, pero no miramos a nuestra frontera ni a nuestros niños que los están cogiendo, repito, básicamente como mercancía y lo venden para lo que sea, o para quitarle los ojos y venderlo, las córneas, o para quitarle un riñón y venderlo, o para ponerlo con 6 o 7 años en burdeles, 6 o 7 años en burdeles a prostituirse. Si esto no es una crisis humanitaria, que venga Dios la vea. Gracias, Willy. Muchas gracias a Francisco. Vamos a publicidad y regresamos.